En este día, mis amados hermanos, estoy muy contento porque una vez más el Señor me ha dado la oportunidad de estar delante de su bendito pueblo, que son todos ustedes, y quiero, por el permiso del Señor, también yo dar un agradecimiento, no es que no haya querido darlo, sino que como iba a estar adelante, quise hacerlo en este momento, pues agradecerle a Dios por un año más de vida de mi amada esposa aquí presente. Dice que cumple uno, pero pues ya sabe, ¿no? Que estamos jóvenes todos los años, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor porque en este día, pues ella cumple su año, igual que su hermana gemela, pero bueno, su hermana gemela está en otro lugar, ¿verdad? Y pues gracias al Señor que me la ha mantenido con bien y con las luchas, y aquí estamos juntos. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Miren, hermanos, en realidad no sé cómo expresarme en este tiempo, porque hay algo que me ha inquietado unos días atrás en relación a un testimonio que para mí es algo muy penoso, pero es muy bochornoso. Pero sí es necesario, el Señor me está obligando a poder dar testimonio. ¿Por qué motivos, hermanos? Porque la iglesia actualmente está caminando y camina bien. Camina como debe caminar una iglesia, con luchas, con tropiezos, pero las almas se levantan. Es decir, nosotros tenemos el Espíritu del Señor, porque el mismo Espíritu nos redarguye, mis amados hermanos. Entonces, me preguntaba mi hija, mi hermana Leticia, el tema de este día, y yo pensando, pues digo, seguimos caminando en el Señor, y el tema es seguimos caminando en el Señor. Vamos a leer un versículo y vamos a orar. Les invito a que pongan sobre sus pies, hermanos, y si me gustan acompañar en Romanos 13, en el versículo 12. ¿Me lo puede visualizar, hermana, por favor? Romanos, me dicen un amén si ya lo tienen. Bendito es el Señor. Y esto se lee en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hagamos por obra, pensamiento, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Bendito es el Señor. Gracias, Padre Santo. Oramos, Señor. Bendito es el Señor. Gloria a tu nombre, mi Señor Jesucristo. A ti te doy la honra y la gloria, mi Señor amado. Te ruego, Padre Santo, en este momento seas tú, Señor, en medio de todo este pueblo tuyo, Señor, y todos los que te escuchan en las redes sociales, Padre Santo. Bendice todos a ellos, Señor Padre Santo, porque tú eres, Señor Padre Santo, a quien nosotros hemos elegido seguir, mi Señor amado. Por lo tanto, Señor, te ruego, Señor, que en este momento seas tú derramando de tu bendición, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor, a nosotros, y úsame, Señor Padre Santo, como instrumento para que tu mensaje llegue a tu bendito pueblo, a tus benditos hijos, Señor Padre Santo, que nadie que nosotros caigamos delante de ti, Señor, sino al contrario, nos caemos y nos levantamos, Señor Padre Santo. Por eso te pido en este momento, protégenos, haz la obra y danos cobertura por el poder de tu bendita palabra, en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Pueden tomar los asientos, mis amados hermanos, glorificando al Señor. Gloria a su nombre. Bendito es el Señor. La noche está avanzada, dice la palabra, y se acerca el día. ¿Esto qué significa, mis amados hermanos? En este caso, pues hay un contexto, ¿verdad, mis amados hermanos? Sobre lo que viene siendo la separación de lo que es la luz con las tinieblas. Y en nuestra vida diaria siempre estamos luchando
en ese sentido, porque ciertamente nosotros vivimos en luz, pero también tenemos tinieblas. Así hablaba mi amada hermana Blanca sobre este versículo tremendo que leyó, que Señor, Señor, ¿por qué me dices Señor si no haces lo que yo te pido? Muchas veces así actuamos, mis amados hermanos, y esa no es parte de algo que sea nuevo. Yo lo he vivido muchas veces y creo que todo el mundo lo estamos viviendo en determinado momento. Y tenemos que hacer nosotros una separación de lo que para nosotros es oscuridad en nuestra vida donde hay luz. Porque muchas veces las tinieblas no resplandecen la luz, pero ahí están. En lo oculto, como dice la hermana, en fuera somos de una manera, pero en casa somos de otra, no somos íntegros. Por lo tanto, dice la palabra que tenemos que desechar las obras las obras infructuosas. A veces las tinieblas no se ven, porque hay luz, no se ven, pero están ahí. Y una de las cuestiones es de que el hombre de Dios tropieza, la mujer de Dios tropieza, las familias tropiezan y la calle es muy dura. Pero tenemos un Dios que nos levanta, tenemos un Señor que es el Dios de los imposibles. Amén. Por eso tenemos que confiar en el Señor, porque la gloria siempre será para Él. Pasamos, hermanos, a otro versículo que sería en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 17. Vamos a buscarlo. Hechos, capítulo 3, versículo 17. Se lee en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. En ocasiones, mis amados hermanos, muchos tropiezos que tenemos es porque no conocemos de lo que el Señor está pidiendo para con su pueblo, para con su Hijo. Y por nuestra ignorancia, pues nos es perdonado. Pero cayendo al conocimiento y haciéndolo, eso engendra muerte, mis amados hermanos. ¿Qué relación tiene con separar las tinieblas con este versículo? Es que dice aquí en el versículo 17, es que a veces lo hacemos por ignorancia, no conocemos. Muchas veces tenemos la intención de seguir al Señor y lo hacemos, pero no nos capacitamos, mis amados hermanos. De hecho, ¿cuántos lectores de la palabra hay aquí? Si pueden levantar su mano. Normalmente, nuestra lectura es en el servicio, nuestra lectura es en escuchar prédicas, pero en leer, sentarnos y escudriñar la palabra, lo digo por experiencia propia, no lo hago, ¿por qué? Por cansancio, por muchos motivos. Y me he dado cuenta que esa es la clave para nosotros poder encontrar en este libro la salvación, porque aquí está escrito todo, pero más sin embargo, como no lo hacemos, tendemos a ser un poquito, ahora sí que no ponemos en práctica muchas cosas que están ahí puestas. Y vamos a pasar al libro de Romanos, antes de pasar ya al tema, al libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 5. Adelante, hermana. Esto habla de pasiones, pues, pecaminosas prácticamente. Lo leemos en el nombre de nuestro Jesucristo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y estas obras, pues, precisamente vienen a partir de que, pues, uno desconoce la palabra. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, o sea, para lo que es la carne, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí, pues, prácticamente lo que estamos haciendo es que estamos
poniendo la gracia en primer punto, la vida espiritual, porque dice el régimen nuevo del Espíritu. La letra, pues es la ley. Nosotros no estamos ya sujetos a la ley porque nuestro amado Señor Jesucristo lo clavó ya en el tiempo de que fue su crucifixión, y todo ahí quedó, pero evidentemente la ley fue instituida para los judíos y no para el pueblo gentil que somos nosotros. Entonces, pasamos ahora sí que esto es como un comentario que el Señor me dio para poder entrar un poquito de lleno a lo que es la palabra, porque hay un testimonio que necesitan ustedes conocer de dónde el Señor nos ha sacado, y personalmente a mí, siendo yo una persona, el más pecador, el primero de todos, estoy aquí delante de todos ustedes por la misericordia de Dios. Dice así la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 1, dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, aquí habla de que los mismos servidores del Señor lo hacían de todo, eran todólogos, ¿sí? Servían mesas, hacían esto, hacían aquello. Entonces ellos fueron objeto de críticas por sus contemporáneos. ¿Por qué? Porque no se les daba valor por ejemplo, a las personas que en este caso aquí menciona a las viudas. O sea, porque en este caso ellas podían ser útiles para el reino. Entonces me continuó en el versículo 2. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por eso les decía: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. De ahí nace entonces lo que es el ministerio del diaconado, que es muy bendecido porque tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Aquí dice, lleno del Espíritu Santo, y pues deben de ser aprobados, de manera que los que fungen en cualquier lugar como diáconos es un ministerio grande, porque no le atienden al hermano, sino que atienden al Señor también. Porque dices, tienen que ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. En este caso, pues, se trataba únicamente de varones, pero actualmente, pues, ya se habla de marido y mujer, ¿sí? Bendito esté el Señor. Aleluya. Entonces, vamos entonces, ya pasando de que son personas que cuentan con la bendición del Espíritu Santo, entonces podemos ir y leer en el mismo capítulo, en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 26. Amén. Y leemos en el nombre de Jesucristo. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Me continuó leyendo, hermanos. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Nada más haciendo una puntuación en el libro de Hechos, en el capítulo 11:9, no lo busquen, habla sobre que el Señor le dice a Pedro: no llames inmundo a todo lo que ha sido limpio por mí. Y aquí la palabra nos envía a un etíope, cuando el Señor le habla a Felipe.
ve ve al camino y allégate a esta persona. Entonces, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el etíope, en el versículo 28, en el 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él preguntó. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bendito es el Señor. A eso me ha mandado en este momento el Señor a compartir la palabra. Muchas veces nosotros necesitamos que nos enseñen, porque en determinados momentos nuestro discernimiento de la palabra no es pobre. De hecho, el discernimiento lo da el Señor. Yo he pedido al Señor discernimiento de la palabra y más sin embargo necesito ayuda, ¿verdad? Pero lo que importa es que el Señor mueve los espíritus y resulta ser de que mismo la persona etíope, que no era judío, yo entiendo que quien era un gentil, se le compartió la palabra y se le habló del nombre de nuestro Jesucristo. ¿Qué sucede? Que esta persona entiende y dice, y hay agua, ¿qué me impide yo ser bautizado? Porque ya había entendido. Y se hizo el bautismo y entonces Felipe fue tomado y desapareció de la vista del etíope. Pero el etíope, ¿qué pasó? Uno de los gentiles se fue gozoso. Aleluya, se fue gozoso como todos nosotros. Cuando recibimos el bautismo, decimos al Señor, estamos gozosos, porque incluso Juan bautizaba en agua, pero después de Juan nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. La gloria es para Cristo. ¿Por qué lo digo? ¿Alguien me puede decir? Yo creo que sí, porque el Espíritu nos redarguye de lo que no está bien. Amén. El Espíritu habita en tu corazón, limpia la casa y está viviendo contigo. ¿Por qué crees que cuando una persona está orando, ora para sí? Porque el Señor está con nosotros, de la persona. Dicen los del mundo, están locos, es que no conocen, están vacíos de Cristo. Pero estamos llenos de Cristo y por esa misma razón dice el Señor que no podemos ser llamados nosotros inmundos porque ya nos limpió. Amén. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. La gloria es para Cristo. Bendito es el Señor. Miren, hermanos, vamos a pasar al mismo. No vamos a cambiar de libro. Creo que estamos en el libro de Hechos. Nos vamos a ir al libro de Hechos 10, en el versículo 47 y 48. Bendito es el Señor, la gloria es para Cristo. Y dice así en su santo nombre. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, él siendo judío? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Estamos hablando de que en la casa de Cornelio recibió la visita de un ángel y el ángel le dijo, busca a tal persona llamada Simón con sobrenombre Pedro, ya le dio la dirección y envía por él para que él te hable palabras. ¿Y por qué? Porque el cielo se ha reconocido de ti tu misericordia y tus limosnas, se llama el ángel. Es decir, él era un hombre piadoso, él era un hombre que tenía un cargo alto, Cornelio, y no era judío. ¿Y por qué ustedes, mis amados hermanos, creen que el Señor se daba cuenta de él? Porque nosotros somos sus hijos todos, amén, y todos damos cuenta de lo que hacemos.
Y esa situación me pasó a mí en un tiempo, pero en el caso de Cornelio fue todo para bien. Cuando antes de ser bautizados, ellos recibieron el Espíritu Santo, porque la misma familia que compartía Cornelio, en ese momento cuando llegó Pedro y creo siete personas más, o 7 en total con él, se dieron cuenta de que ellos recibieron el Espíritu Santo, porque empezaron a hablar en lenguas. Y esa es la cuestión de que dice Pedro, yo no me puedo poner en contra del Señor. Y por eso es que él había dicho que ¿puede acaso a alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y desglosando esto es porque en la realidad, mis amados hermanos, nosotros como gentiles somos pueblo de Dios, pero seguimos siendo gentiles. Seguimos siendo un pueblo que no es el pueblo de Israel, porque nosotros somos una rama injertada a la raíz, ¿sí? Somos una rama que estamos nosotros por adopción y misericordia. Amén. De hecho, en Antioquía se llamó por primera vez la palabra cristianos. Aquí lo hace referencia en el libro de Hechos. Pasamos al libro el mismo libro de Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 38 al 46, mis amados hermanos. Hechos, capítulo 13, versículo 38 al 46. Y se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Está hablando en general. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Incrédulos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Aleluya, casi toda la ciudad. Pero viendo los judíos la mansedumbre, se llenaron de celos y rebatían todo lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dieron a vosotros a la verdad. Era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. He ahí donde entramos nosotros. He ahí, porque cuando los judíos rechazaban la palabra del Señor por medio de los apóstoles, mismos judíos, ¿sí? Hablamos de Pablo, de Pedro, de Bernabé. Entonces el Espíritu les dio a que voltease hacia nosotros. Todo tiene un propósito, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la palabra está dada en estos días. Decía uno de nuestros amados hermanas, que ya todo el mundo sabe de la palabra. De alguna manera o de otra, todo el mundo sabe de la palabra. Y no va a ser la excepción de que yo no supe. Amén. Una de las cosas muy importantes que existe actualmente es de que la profecía se está cumpliendo. Lo que es Mateo 24 se está cumpliendo al pie de la letra. Las potencias que es Rusia, que es China, ya son socias militarmente hablando. Estados Unidos, con su gran cantidad de países, está tratando de imponerse ante esas grandes potencias, pues Estados Unidos también es potencia.
¿sí? Latinoamérica también se está apartando del bloque americano, ¿sí? Muchos está haciendo bloques, o sea, se llaman bestias. ¿Por qué? Porque tienen poder. Y actualmente ya ahorita las ojivas nucleares se están apuntando hacia nuestro vecino del norte, como a otros vecinos que están en Europa, bueno, a otros países que están en Europa, vecinos de ellos. Corea que con sus pruebas militares igual está ya teniendo capacidad disuasiva. Le llama capacidad disuasiva porque son bombas nucleares, se agarra hasta inocentes, ¿verdad? Entonces el Señor sabe cómo están los tiempos y el Señor está configurando todo esto porque así está escrito. Entonces vamos viendo, mis amados hermanos, que debido a que el pueblo judío rechazó la palabra de un principio, porque fue de un principio, entonces nosotros entramos a la escena. Bendito el Señor y la gloria es para el Señor. Pasamos al capítulo 11. Un aplauso fuerte para nuestro amado Señor. Aleluya, bendito es el Señor. Y al versículo 9, capítulo 11, versículo 9 en Hechos, dice así. Si ya lo tiene, me dicen con un amén. Aleluya, bendito es el Señor. Dice así, entonces, se lee en el nombre de Jesús Jesucristo. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. A eso es lo que yo me refería, hermanos. Yo estaba leyendo la palabra y ya ven que la visión de nuestro amado hermano Pedro era de que miraba un lienzo donde se miraba una cantidad de animales cuadrúpedos, aves, reptiles, y la voz del cielo decía, mata y come. Y dice, pero Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca. Entonces es lo que le contesta. ¿Sí? No, lo que Dios limpió no lo llames común. Y eso es como un figurativo, porque también en ese tiempo ya se estaba proyectando la llegada de varias personas para llevarlo a la casa de Cornelio. Entonces él entendió que también el gentil, siendo considerado común, es limpio a partir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos al libro de Hebreos en el capítulo 15. Y en el versículo 1, después nos seguimos derecho, hermana Leticia. Dice así en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Cuando hay un cambio, mis amados hermanos, cuando hay una modificación sobre cómo el Señor está caminando o el Evangelio se va a distribuir en diferentes lugares, muchas veces pensamos que tenemos que trabajar igual. Cuando los hermanos, con cierta razón, ellos hablaban de que deben de circuncidarse porque ellos eran judíos y pensaban que todo el mundo tenía que judaizar, cuando no es así, porque todos los pueblos tenemos diferentes formas de vivir y diferentes idiosincrasias, se podría llamar así, o formas de pensamiento. Entonces ellos estaban tratando de adaptar la vida de ellos a la vida del extranjero, lo cual pues no es así. Entonces, por eso es de que actualmente hay en todo el mundo diferentes tipos de sectas que todavía no les ha amanecido, pensando que la ley y las tradiciones judías nos alcanzan a nosotros. Nos alcanzan porque es ejemplo nada más, pero no porque debamos de practicarlas, porque somos como voy a repetir, gentiles, y somos un pueblo que no le pertenece al pueblo de Israel. ¿Me entiendes? Porque yo soy mexicano, ellos son judíos porque son israelitas, y así el griego es griego y así, ¿verdad? Entonces nos pasamos al versículo del mismo capítulo, versículo 5, y dice así, 15, versículo 5. Pero algunos de las sectas de los fariseos, ya ve que hay sectas, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, ya no estaban en contra del Señor,
que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Sí? Insistían en este punto de doctrina por lo mismo, ¿no? Porque ellos, bendito es el Señor, que ellos son el pueblo escogido. Por eso es que ellos pensaban así. Mas, sin embargo, la situación es diferente. Ahora, pasamos al versículo 9, mis amados hermanos, en ese mismo capítulo. Bendito es el Señor. Y dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué es el común denominador entonces entre nosotros y los judíos, mis amados hermanos? Como muy bien dijo mi amado Noé, la fe. Porque la fe es lo que nos limpia. Porque por fe, si alguien está enfermo y no cree, pero por mi fe puede ser sano. Por tu fe puedes ser sano. Por tu fe puedes hacer milagros en tu hogar. Por tu fe puedes restaurar matrimonios. Pero es por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a nuestro Señor. Aleluya, bendito es el Señor. Aleluya, un aplauso fuerte a nuestro Señor. Bendito es el Señor. Así que no dejes de orar, mi amado hermano, mi amada hermana. Pon la fe como escudo tuyo. En el capítulo 15, versículo 16 en adelante, leemos, dice así: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, dice el Señor, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. No todos los gentiles invocan el nombre del Señor, pero nosotros sí. Aleluya, bendito es el Señor. Y eso es para nosotros. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Quién estaba diciendo esto? Esto lo estaba diciendo nuestro amado hermano, aquí lo tengo, bueno, es Pedro, entonces Bernabé, bueno, se me fue, pero la gloria es para el Señor, bendito Señor. Entonces dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso es todo. Esto lo determinaron por un conflicto que hubo precisamente de que el mismo Pedro, evangelizando gentiles, quería que judaizaran, ¿verdad? Cuando Pedro estaba con los gentiles, pues como gentil. Pero cuando llegaron los judíos, pues ya los hacía a un lado, ¿no? Entonces, hubo un conflicto muy fuerte en donde Pablo, precisamente junto con Bernabé, los hicieron ir al concilio de Jerusalén, y ahí se determinó. Por lo tanto, sí tenemos nosotros que guardar al Señor en nuestra vestimenta, todo nuestro comportamiento. Es muy bueno conocer sobre hebreo, pero es conocimiento. Pero dice, parécele al Espíritu Santo y a nosotros que no inquietéis al pueblo. Y bendito es el Señor, así fue. Por lo tanto, fue puesto por un dictamen que nosotros ya no tenemos nosotros más que hacer eso, evitar la contaminación de los ídolos. Sabemos que los ídolos pueden ser dinero, puede ser muchas otras cosas, el trabajo, puede ser las figuras. Hay mucha variedad de ídolos que nosotros tenemos que aprender a evitar y a comprender, además de que tenemos que evitar pues lo que es la fornicación por obvias razones, lo de ahogado y lo de sangre. Así lo estipula el concilio, y si es el concilio y el Espíritu Santo lo aprueba, así debe de ser. Bendito es el Señor. Y pasamos prácticamente a mismo Hechos en el 15:24, ¿sí? Y se lee en su nombre de mi Señor Jesucristo, dice: por cuanto hemos oído que
que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Dice así, que el mismo concilio no los ha enviado a ellos, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, del mismo grupo, de los cuales no dimos orden, os han inquietado por palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo. Entonces la carta ya fue enviada a las diferentes iglesias de los gentiles, para que ellos estuvieran enterados de la condición en la cual nosotros tenemos que caminar delante del Señor para ser agradables a Él. Porque entonces están introduciendo lo que se llama la apostasía, ¿sí? Lo que es contrario a la palabra del Señor, y aquí hay mucho en todo el mundo, y en México y aquí en Tijuana, ¿sí? Entonces, nosotros ciertamente, si no somos lectores, caemos fácilmente y le creemos, porque hablan bien bonito. Hablan muy bonito. A mí me convence hasta cierto punto, pero gloria a Cristo que yo he leído que el Señor me ha dado de su gracia. Yo sé que a ustedes también les ha dado de su gracia, y por esa misma razón tenemos armas como defendernos. Aleluya, bendito es el Señor. Un aplauso fuerte al Señor, bendito es el Señor. Entonces pasamos al capítulo 19, versículo 12, ¿sí? Versículo 12. Bendito es el Señor. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿De qué estábamos hablando? Estamos hablando de lo mismo de un principio, del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles recibieron del Espíritu Santo, tenían ese poder, o tienen ese poder. Y nosotros tenemos ese poder, porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿No lo crees? Tienes que trabajar en tu fe. Porque muchas veces si haces algo y te redarguye el Espíritu, tú lo tienes, el Espíritu Santo. Si tú no has podido lograr hacer los milagros que ellos hacían, bueno, estamos creciendo, mis amados hermanos. Pero hay una distancia de 2000 años del principio a aquí, que nosotros debemos de hacer cosas mayores, dice el Señor, ¿verdad? Pero más sin embargo, ¿qué ha pasado? Nos hemos contaminado, nos hemos confundido, y para eso en esta ocasión es necesario que yo hable. Yo cuando inicié aquí en el camino del Señor, yo empecé a caminar en una iglesia que no caminaba con el Señor, sino que caminaba con el hombre. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar mal de nadie, pero sí yo puedo decir que era una cueva de lobos donde yo estaba, porque ellos vivían de lo que no tenían que vivir. Y ciertamente me empecé a dar cuenta poco a poco. La gloria es para Cristo. Conocí en ese tiempo a mi amado hermano José Silvio Mercado y a su amada esposa Olivia Cota Cortés, en la calidad de evangelistas. Y tuve un sentir, hermanos, porque yo los vi a ellos con muy buenos ojos por lo que ellos representaron para mí en ese tiempo. Y tuvo una confirmación del Señor. Quizás lo hablé con él, quizás no recuerdo, pero una noche el Señor, la palabra dice que muchos soñarán, y yo soy de las personas que sueñan y me habla del Señor. Y yo miré perfectamente a mi pastor, bueno, era mi hermano evangelista en aquel tiempo, hoy es mi pastor, que hay una camioneta en la cual nosotros nos transportábamos allá. Y una vez fuimos a un retiro que ellos le llaman, y para poder salir ya a la carretera, pues es tercería y la carretera, camino a Ensenada. Pues cuando íbamos de salida, la tierra se hundió así de este alto. O sea, la carretera de tercería es así, esta es la carretera de pavimento, y se hundió así de alto, y la camioneta, por obvias razones, no podía salir.
Y en eso aparece un personaje, era mi amado hermano José Cirilo Mercado, bien molesto. Se bajó y todos empezamos a ayudar para que la camioneta saliera. Y él dijo, yo no voy a ayudar. Yo no voy a ayudar, y se retiró. Y yo no entendía por qué. Tuve posteriormente otros avisos del Señor. Yo sé que es el Señor, en donde me encontraba yo precisamente con el pastor de aquella iglesia, predicando a iglesias vacías y yendo a lugares donde no había nada. Algo me quería decir el Señor, pero más sin embargo me estaba hablando el Señor. Y se llegó el tiempo en que este personaje le gritó a mi esposa primeramente. Yo no entendía qué estaba sucediendo, cuál era su intención, pero más ya veía cosas raras. Cuando llegó el momento en el que se me prohibió tajantemente hablar con José Mercado, recibo una llamada de esa persona, del pastor que tenía, y me gritó, hermanos. Y obviamente entre caballeros, pues no se puede uno tratar así. Y yo le dije, bueno, está bien, veo que está usted molesto, le digo, permítame estar delante de usted y usted frente a frente me va a explicar la situación. Y ya se calmó, llegué, y cuando hablé con él ni siquiera me dijo nada así. No, es que usted me deserifica y es todo, pero no me dio explicación de nada que justificara su mala actitud. Y a partir de ahí se suscitó pues que se enfermó una vecina, que ya el Señor la tiene en su gloria, y se le pidió oración de fe y jamás se presentó este personaje. Y empecé a ver cosas así. Entonces me di cuenta que la iglesia a la cual yo asistía le dio la gloria a Cristo, porque es la primera vez, el primer contacto que yo tuve con él, no era la correcta. Por lo tanto, todo se configuró de una manera en que le dieron a mi pastor y a su esposa el pastorado, y enos aquí. Decidimos caminar con ellos ya habían empezado la obra, y solito este pueblo ha ido creciendo. Bendito sea el Señor. La gloria es para Cristo, aleluya. Mas sin embargo, mis amados hermanos, este tiempo de transición, mis amados hermanos, fue un poquito especial para mí, porque yo decía, yo ya estoy caminando con el Señor. Que empezamos y nos dimos cuenta que el bautismo que yo recibí era inválido. Nos volvimos a bautizar ya con una persona que está caminando con el Señor, o sea, en regla con el Señor, porque no puedes tú ir al médico con una persona que no es médico, o sea, no vas a sanar, ¿sí? Entonces, nos bautizamos, todo bien, pero al tiempo, mis amados hermanos, cuando uno recibe al Señor, empiezan las pruebas. Y dice el Señor que las pruebas que tú recibes, el Señor te da las salidas para que tú puedas superarlas. Pero hay muchos hermanos como yo que no las superamos. Y caí. Mi problema más que nada viene de muchos años atrás, mis amados hermanos. Es muy vergonzoso para mí hablar de este tema. Es muy vergonzoso, de hecho no quiero ni siquiera hablarlo, pero el Señor me obliga. Porque el pueblo lo necesita saber. Yo engañé a mi esposa con otras personas, y con personas que se dedican a hacer divisiones en las iglesias. Yo caí, y para vergüenza mía, pero ya se me había advertido, aléjese, hermano, de estas personas, porque ya me habían advertido y yo hice caso omiso. ¿Por qué? Porque es como el borracho, mira la cerveza, se la toma. Y aquel que trata de no ser que el que es alcohólico puede resistir a la botella de alcohol. ¿Cómo pasó? ¿Qué fue el alcohol? Puedo resistir. Pero si hago esto, ya no paro. Se continúa, es una adicción. Igual la persona que está en drogas, igual la persona que tiene diferentes malos hábitos, lo hace. Pero la carne es muy fuerte, mis amados hermanos, cuando tu espíritu es débil. Y yo realmente hice sufrir mucho a mi esposa. Ya ella pues
ya hemos arreglado y estamos caminando porque amamos al Señor. Y yo estoy muy arrepentido porque antes que sucediera eso, pues yo y ella pues perdimos un niño. Y aún así no entendí, a mí se me había dado aviso, el Señor me había dado aviso que iba a perder un niño. Y yo no entendía, hermanos. Yo estaba en Nogales trabajando. Cuando supe de mi esposa que estaba cinta. ¿Yo qué hice, hermanos? Yo andaba mal. Yo estaba buscando separarme de mi esposa, hermanos. Y eso es cuando estaba yo en el mundo. Me fui un poquito atrás. Pero el Señor es grande porque hicimos todos los arreglos. Nadie supo, mi madre no supo, mi suegra no supo. Era entre ella y yo. Mi hija estaba afectada, no sabía lo que estaba yo haciendo, mis amados hermanos. Este es un testimonio que no quiero dar, pero lo tengo que hacer. El caso es que, mis amados hermanos, nos presentamos de tanto, dijo ella, está bien, te voy a dar el divorcio. El niño ya lo había perdido. Y no me dolía. Y ya llegamos al registro civil, lo sentamos y se sienta la licenciada y empezó a hablar. Y antes de que empezara a hablar, me paro inmediatamente y digo, momento, pare todo y eche todo para atrás porque el culpable soy yo. Porque según había otra persona que yo estaba interesado en relacionarme, pero me di cuenta del gran error. Y yo tiré todo, es más, perdimos documentos originales por mi soberbia, por todo lo que usted quiera decir, pero yo andaba mal. Y ya venía arrastrando ese problema, mis amados hermanos. Nos perdonamos, ella ha sido una persona muy fuerte, por eso es que si ustedes ven a una Alicia y la miran y dicen, ay, qué dura es ella. No, hermanos, ella no era así. El Señor me dijo un día, estaba soñando y me miré yo en un transporte público, aquí en el semáforo que sube aquí en Villas del Campos, se dio la vuelta el transporte y se paró ahí al lado de la vuelta y ella se bajó con sus maletas. Y yo dije, ¿qué haces? Y se fue. No, es al revés, yo me bajé y ella se quedó con sus maletas y se fue. Bueno, independientemente de eso, ¿qué significó? Que ella jamás iba a volver a ser igual. Ella cambió, hermanos. ¿Quién tuvo la culpa? El cabezón que habla. Porque no entiende uno cuando el Señor le está hablando. Si tú recibes una llamada de atención del Señor, atiende al sueño, atiende todo. Porque el Señor habla y te habla de mil maneras. A mí me habló así. Yo como quisiera tener a mi esposa de antes, pero no. Ahora tengo a una mujer, a una Alicia que es fuerte y que me ha demostrado la mayor humildad que es saber perdonar. Porque yo me porté muy mal. Gracias a Dios recuperé a mis hijos. Gracias a Dios que en ese tiempo ella también se recibió una llamada de un mensaje del Señor. Y es donde aparece mi amada hija Eli. Quizás ella no estuviera aquí, pero sucedió. Y a ella junto con mis hijos la amo con toda mi alma, porque vienen de Dios. Sucede, mis amados hermanos, que regresando a la historia aquí de la iglesia, vuelvo a caer. Esto ya es adicción, hermanos. Y es que mi espíritu es muy pobre. Entonces, ella luchó mucho. Ella puso la confianza en el Señor y ella se apegó mucho a su pastor. Que Dios lo bendiga. Porque el pastor
me demostró que realmente ama a las almas, pero nosotros somos bien mal agradecidos. Él si usted lo observa a nuestro pastor, él casi no duerme. Ahorita creo está descansando un poquito más, pero él a las 2 de la mañana me esperaba en la casa. ¿Qué necesidad tenía él? El día que yo salí del trabajo, fui a hacer una diligencia, no le avisé a mi esposa, o si le avisé, pues ella ya sabía lo que yo estaba haciendo. Y llegó aquí y aquí me enfrentó el pastor. No estaban ni mis hijos ni ella, dije, pues estás todo solo. Pero la gloria se lo doy a Cristo, porque días antes yo clamé al Señor. Como aquellos que ya no quiero tomar, ayúdame. Ya no quiero, piden ayuda. Pues yo pedí ayuda al Señor. Porque yo ya no podía, porque a mí, ella no sé si la alcanzaba a ver, pero a mí me destrozaba verla a ella mal. Y yo seguía igual. Y entonces llega el pastor y yo le abro y sabía mi crimen. Y solamente él me dijo, ¿qué tú prefieres? ¿Condenación o salvación? Porque él ya sabía lo que yo le había pedido al Señor. Si ustedes, las personas que no creen que el pastor le habla a Dios, aquí parado en este lugar que es santo, yo digo sí, Dios le habla a él, porque él me ha dicho a mí cosas que nadie sabe más que Dios y yo, palabra por palabra. Y yo le dije salvación, y ya que me ministró y nos abrazamos y todo lo demás, y es cuando pudo entrar mi esposa y pudo entrar mis hijos otra vez. Y empecé a partir de ese momento a enderezar mi vida, a esforzarme, hermanos. El pecado me seguía llamando, pero yo ya hacía oídos sordos, ya me iba de ahí. O sea, eso es lo que te puede pasar a ti. Por eso es de que la iglesia se escandalizó en aquellos tiempos. Por eso es de que si alguien te señala que yo soy una persona así, yo ya pagué, yo ya caminé por la restauración. Pueden preguntarle a mi esposa si ustedes gustan, yo no miento, pero ella, no puedo decir que no es la misma mujer, no, creo que es mejor, porque ahora sí me dice las cosas. Antes era una mujer sumisa, muy bonita, pero sigue siendo bonita. Y entiendo, hermanos, que en muchos de los casos, si yo hablé del tema del Espíritu Santo es porque a mí me redarguía el Espíritu Santo, más sin embargo yo seguía pecando. Y eso no es bueno, mis amados hermanos, porque cualquier cosa que me pudiera pasar y yo ya no pudiera enderezar mi vida con el Señor, yo ya no voy para arriba, yo voy para abajo. Cualquiera. Y si por qué nos hemos apegado mucho a la familia pastoral, por esos motivos, hermanos, porque nosotros no tenemos con qué pagarle a esa familia. Por eso mi aprecio tan grande es para con el pastor como con su esposa, mi gran aprecio, porque si tenemos problemas nosotros, todos tenemos problemas, pero son temporales. Deje en las manos de Dios sus problemas. Un aplauso para el Señor, aleluya, bendito es mi Señor, aleluya. Nada es en vano, mis amados hermanos. Tenía un trabajo igual, mentía mucho en el trabajo por motivos del trabajo. Cuando yo inicié en ese trabajo, mis amados hermanos, yo lo detestaba, yo no quería ese trabajo. Y pasaron 8 años y ya no lo quería dejar. Uno se acostumbra a lo malo. Pero tenía para sacar dinero para mantener familia. Yo le decía a mi pastor, ocupo dinero para mantener la familia. El Señor te proveerá, y ya me profetizó. Ella me decía, busquen este lugar, yo no quería. Hasta que un día iba con mi hijo y le dije, ve y toma un folleto.
Y entonces pasó de que soñé el lugar donde yo trabajo actualmente, o sea, a un costado, igualito, cuando yo entré. Y esa fue mi sorpresa, que el Señor ya me había mostrado el lugar donde iba yo a trabajar. Y me ha mostrado también, eso sí como que no lo entiendo mucho, pero que yo me voy a jubilar ahí, porque miro la máquina que da vueltas y pues, no, es para... Dijo, ¿qué significa esto? O sea, significa todos los años cómo estar ahí. Es bonito, hermanos, cuando uno se convierte al Señor, cuando uno acepta que está mal. Admiro mucho la disponibilidad de mi hermano Víctor, porque Víctor, a pesar de tener luchas, él está ahora sí que poniendo por obra su fe. ¿Sí? Porque mi hermano Noé, a pesar de su situación, de su salud, ahí está. Yo admiro a todos y cada uno de ustedes, porque de hecho, comprendo que los problemas que existen incluso con mi hermano, el Señor tiene el control. Y le doy gracias a Dios porque una vez que me devolvieron el ministerio que tenía, que era el diaconado, se me hizo otra vez la presentación y no quiero hablar mucho en esto, simplemente quería que se fuera notorio que yo no soy el mejor, sino que soy una persona que como siervo inútil estoy luchando por dar lo mejor. Tengo experiencia, sé lo que muchas personas sienten, sé el dolor que causa una pérdida, sé el dolor que causa una situación de visión, ¿sí? Yo lo sé, pero todo lo he podido en Cristo que me fortalece, porque en Cristo nosotros somos más que vencedores. Él es fiel, Él nos da el poder, mis amados hermanos, de sanar, Él nos da la felicidad. Muchas veces nosotros depositamos nuestra felicidad en una persona cuando no debe ser así, tiene que ser en el Señor, porque en el Señor lo tenemos aquí. Y nosotros mismos como templo del Señor tenemos que cuidarnos, ¿sí? Por lo tanto, si vienen a situaciones en tu vida, enfréntalo con valentía, con valor. ¿Vas a sufrir? Yo sufrí, mi esposa sufrió, mis hijos no lo sé, pero yo creo que sí sufrieron, ¿no? Entonces, y si no supieron mi madre, ni supieron mi suegra, es por amor a ellos, porque ellos no tienen la culpa la tenía yo. Corrí a una persona de mi casa, estoy esperando volver algún día a encontrar para pedir perdón, pero no se ha dado, pero mi arrepentimiento ahí está, y lo que únicamente yo deseo es que encuentres que si tú tienes el amor al Señor y tú crees en el Señor, lo que el versículo 12 dice, que aún los apóstoles, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus no los salían, porque el Espíritu Santo está contigo. Y hoy te invito a que pongas sobre tus pies. Hoy deseo que te lleves esta reflexión, mis amados hermanos. Este testimonio que les di es muy corto, pero para mí es muy vergonzoso. Tu vida en Cristo siempre va a mejorar. Tu salud, tus finanzas, todo va a ser. ¿Por qué? Porque la fe te activa, la fe te pone en acción, y muchas cosas que están chuecas el Señor las endereza. Solamente tú tienes que confiar en Él y aceptar lo que venga, porque una vez así, al uno no tienes que comentarle nada a nadie, sino que solamente tú tienes que enderezar tu vida con el Señor. Nadie tiene que enterarse de nada, el Señor sabe. Pero si haces eso y confías en el Señor, muchas cosas van a mejorar en tu vida. Por eso, el matrimonio que ahora el Señor me ha permitido mantener, lo aprecio tanto, que muchas veces yo al llegar a casa a mí me duele mucho la frialdad, a veces
que pueda yo recibir de mi esposa. Por eso trato de yo ser cordial con ella, porque ella no tiene la culpa. Yo fui el que comenzó esto, y pues con la bendición de Dios lo vamos a ir mejorando. Que la gloria de nuestro Señor Jesucristo sea para con todos ustedes. El Señor vive en ustedes. Gloria a Cristo, mi Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya.